Bienvenidos a Derecho a tu Alcance, soy Cristina Coronado y a partir de este momento ponte cómodo porque el día de hoy tenemos una invitada especial que te va a ayudar con esas dudas en materia de derecho laboral. Esto es Derecho a tu Alcance y estamos justamente con la firme intención creando este espacio a través de Latina Medios para ti, para que te aproximes a esos aspectos que no conoces desde el punto de vista jurídico, pero que necesitas porque al fin y al cabo estás en un conglomerado social. Me permito presentar a nuestra invitada del día de hoy, primera vez en Latina TV, pero auguro que va a estar muchas más oportunidades invitada porque es muy buena en lo que hace. Y se trata de la doctora Leticia Oropesa. Ella es egresada de la Universidad Fermín Toro, especialista en Derecho Laboral y se describe como una apasionada por el derecho y comprometida con el crecimiento de los negocios en Venezuela, fomentando el talento humano. Con 13 años de ejercicio profesional, es abogada litigante especializada en Derecho Laboral y asesora de empresas en el área de gestión de talento humano. Su enfoque combina conocimiento técnico, experiencia en tribunales y una visión humana de las relaciones laborales, lo que la ha convertido en una voz cercana y confiable para emprendedores que buscan crecer con bases legales sólidas. Bienvenida, Leticia, qué bueno tenerte acá. Gracias por la invitación. Honrada de verdad. No, vale, para nosotros el honor es nuestro. Una de las cosas que la audiencia siempre me pide información es en relación al necesario equilibrio que debe haber en materia laboral. Ciertamente venimos de una cultura laboral en la que existe el indubrio pro operario, ¿ok? Este tema de proteger a ese presunto débil jurídico que es el trabajador, colocar una especie de antagonismo entre trabajador y patrono como si fuese necesariamente un enfrentamiento cuando ambos están trabajando por un fin común. Y en este sentido observo con bastante sorpresa agradable el hecho de que profesionales como tú tratan de unir estas aguas de una manera armónica. Cuéntanos, ¿cuál sería en tu criterio para arrancar la nueva tendencia de ese derecho laboral armónico? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, en este momento lo que deberíamos de estar persiguiendo como empresarios es entender que el trabajador es uno de los capitales más importantes que vamos a tener dentro de nuestra empresa. Veo con muchísima preocupación que pareciera que solamente nos estamos enfocando en cuidar la parte económica, lo que es el capital, los recursos físicos o los financieros, pero ¿dónde está? Estamos descuidando ese recurso humano. Y como le digo a los empresarios cuando estamos en asesoría, si hay algo que garantiza evitar un litigio es fomentar el talento humano. Un talento humano que esté motivado, que esté comprometido, que realmente sienta a la empresa como suya, es un talento humano que no va a demandar. La estadística no falla. La mayoría de las personas que llegan a demandar a sus empleadores no es por dinero, es porque se han sentido maltratados y en medio de ese maltrato acuden a los órganos, bien sea al Ministerio de Trabajo o a los tribunales, a buscar justicia, pero no es justicia económica. Ellos lo que quieren es hacerle ver a ese patrono, todo lo que tú me insistes te puede salir muy caro. Entonces, si cambiamos desde nuestras empresas la visión hacia nuestro talento humano, la importancia que le damos a nuestro talento humano, vamos a poder mermar la estadística de las demandas que hoy en día todos los empresarios le tienen miedo porque los han afectado económicamente. Pero el secreto está allí. Yo le digo a los empresarios, cuando tú me llamas porque llegó la demanda, ya tenemos el cheque afuera. Claro. Pero cuando tú me llamas a atender la situación dentro de la empresa, podemos ahorrarnos dinero. Y qué interesante, Leticia, que digas esto porque justamente lo observo ya desde una cultura más holística, el tema ¿no? de entender desde el punto de vista de lo que es esa parte psicológica de la sensación de sentirse perteneciente a. Yo creo que como seres humanos, y me atrevo a decir que debe ser muy marcado en nuestra parte del mundo, o sea, el venezolano siente como propio su lugar de trabajo, siente como propio esos problemas que ocurren a su alrededor y más, ni qué decir de trabajadores que pasan una cantidad de años considerable en una empresa y que de repente vean
un despido como algo cosificado, como algo en donde firma aquí, te vas y luego hablamos y como dicen por ahí, ni siquiera una matica me regalaron. Entonces observo y leo entre líneas de tu magnífico comentario de apertura una inconformidad con el trato de lo que al fin y al cabo fue una relación, porque las relaciones laborales son una relación. Entonces, partiendo desde ahí, diríamos que hay que reforzar ese aspecto humano del patrono. Correcto, correcto. De hecho, yo le digo a los patronos, sabemos que tenemos una inamovilidad que nos acompaña por más de 20 años. No ha cambiado y no se ventila que va a cambiar en los próximos años. Sin embargo, existe la necesidad a veces de salir de un trabajador o existe la necesidad de hacer llamados de atención. Sí. ¿Qué pasa? Tenemos una legislación donde el Estado tomó un rol paternalista, donde tratamos de sobreproteger al trabajador y en esas aras de sobreproteger al trabajador descuidamos a la otra parte que estaba dentro de la balanza, al empresario. Sí. La ley de trabajo, todo es pro trabajador y solamente un artículo va a beneficiar al patrono. Entonces, nos amarraron las manos en ese proceso de seleccionar con quién vamos a compartir nuestro día a día en la empresa. Yo pongo la analogía, para divorciarme, yo no necesito que la otra persona esté de acuerdo. Algo tan fuerte como es el vínculo matrimonial, la base de la familia con quien yo comparto en mi casa. Pero si vamos a la realidad, en mi casa yo estoy quizá solamente a dormir o 4 horas más en el día. Con mi trabajador paso más tiempo, porque tenemos jornadas de trabajo que son de 8 horas, pero pueden llegar a extenderse hasta 14 horas. Totalmente. Entonces, en 14 horas estoy con ese trabajador y la ley me dice que obligatoriamente lo tengo que tener allí. Y qué importante que empecemos entonces con este programa del día de hoy a reflexionar qué tratamiento le hemos dado a esas personas que me han ayudado a levantarme desde el punto de vista financiero, evidentemente con ocasión a su contraprestación, y yo desde el otro punto de vista como trabajador, de qué manera me he sentido y hasta dónde he utilizado las figuras de las demandas como una intención de retaliación. Estadísticamente decías algo interesante, hemos caído entonces en la demanda como respuesta a mi molestia. De 10 casos, Leticia, ¿cuántos observas que vienen a ser la resultante de una inconformidad emocional del trato? Yo diría que 8. Wow. Yo diría que 8. De hecho, cuando uno atiende a un trabajador, lo primero que va a estar en esa asesoría es el desborde emocional de todo lo que me hicieron para que renunciara. Le digo a mis clientes e empresas siempre, vamos a humanizar el proceso del despido. Entiendo que necesito salir de él, pero también debo entender que le estoy cambiando la realidad a esa persona. Totalmente. Vamos a imaginar el caso donde el trabajador realmente incurre en causales para despedirlo. A pesar de lo que él pudo haber realizado, tenemos que entender que su economía va en base a ese salario, que su presupuesto familiar está en base a ese salario y que el día que yo me siento a conversar con él, le voy a cambiar la vida. Entonces, no podemos hacerlo, como usted dijo, como si fuera un acto más del día. Debemos realizarlo en base al diálogo, a la aplicación de los medios alternativos a la solución de conflictos. Un trabajador que es negociado dentro de una empresa va a ser una ruptura, un divorcio laboral, como yo lo llamo, amistoso, de mutuo acuerdo incluso. Okay. Porque cuando ellos, los trabajadores, se sienten que realmente se les dio importancia, se les agradeció por el servicio y se les explicó cuáles fueron sus errores y sus fallas, el trabajador se retira de manera voluntaria. Y el trabajador allí solamente va a preguntar su liquidación, la va a aceptar y listo. Pero ojo, ahí entramos a un tema. Vamos a ver cómo está esa liquidación. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar al regreso acá en Derecho a tu Alcance, porque una cosa es la relación interpersonal, los buenos momentos vividos, lo que se construyó a nivel de esas relaciones de solidaridad, y otra cosa cambia cuando a la persona le tocan el bolsillo, y en este sentido es donde hay que meterle el ojo a esto. Así que no se vaya, porque al regreso hablaremos justamente de ese aspecto financiero tan importante acá en Derecho a tu Alcance. Estamos de vuelta
en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy con la doctora Leticia Oropesa, quien es especialista en Derecho Laboral, acerca de estos aspectos de lo que yo denomino el nuevo derecho laboral. Ciertamente entiendo y respeto a los profesionales de la vieja escuela que tienen sus tablas, sus tabuladores, sus normas estrictas, pero entendiendo que las nuevas generaciones están humanizando lo que es el derecho y están aproximándose a las verdaderas realidades, soy conteste de estas nuevas políticas que tienden a reconocer ese aspecto humano tanto del trabajador como de la empresa. Conversábamos, Leticia, acerca de ese punto de inflexión en el que caemos cuando empezamos a tocarle el bolsillo al trabajador. ¿Existe la posibilidad de entregar cantidades justas a un trabajador sin que la empresa se vea afectada en sus cimientos? Absoluta y completamente sí. Con planificación, estrategia e inteligencia legal. Con esas tres herramientas, todas las empresas pueden cumplir con sus pasivos laborales. ¿Qué pasa? Hoy en día los patronos realmente no están teniendo planificación. Y ahí es donde está empezando el error. El primer error es no humanizar o no entender que trabajamos con un ser humano, que no es un mueble, que no estamos cuando contratamos comprando su vida. Ese es el primer error. Y el segundo error es pensar que la relación de trabajo y mi obligación como empresario, como patrono, nada más está en pagar un salario. Y me olvido de todo lo demás. ¿Qué pasa? Del salario se derivan otros beneficios. Por supuesto, es lo primordial. Nadie trabaja, por supuesto. Me gusta a lo que me dedico, pero también porque necesito una remuneración. Claro. Tengo que cubrir mis necesidades. Entonces, no me pueden tocar la parte económica. Como dice el refrán, amor con hambre no dura. Totalmente. No duran las parejas y tampoco duran las relaciones de trabajo. Entonces, decíamos que del salario parten otras series de obligaciones, que son los recargos de ley, los beneficios laborales como los aguinaldos, ahorita en diciembre, las vacaciones cuando el trabajador nos cumple un año, lo que es el pago del bono de alimentación. ¿Cuál es el problema? Que solamente me estoy preocupando en pagar el 15, el último y el bono de alimentación. Sí. Y en diciembre veo cómo resuelvo. Y ese ver cómo resuelve es lo que yo observo con preocupación, que es allí donde viene el desajuste financiero para la empresa. Pero, y valga decirlo, porque entonces los abogados laboralistas tienen también que hacer las veces de consultores financieros, contadores y analistas de riesgos. Entonces, ¿hasta dónde debe abarcar justamente esta especialidad del derecho laboral tantos aspectos que la empresa debería per se tenerlos cubiertos? Yo creo que nos ayudaría muchísimo. Los abogados somos quizás mucho más social, mucho más humanos que otras áreas dentro de una empresa. Quizás un contador, un administrador es un poco más rígido. Nos ayudaría muchísimo que esos contadores, que esos administradores entiendan que el trabajador es un ser humano. Si trabajáramos en equipo, abogados laboralistas, contadores y administradores, desde la perspectiva que el trabajador es un ser humano que debe ser respetado, que se le deben de garantizar sus derechos y que se debe dignificar en base al salario, tendríamos más sencilla la realidad laboral en estos momentos. Y en cuanto a la dignificación como tema, que si se quiere puede ser un arma de doble filo para el patrono, ¿de qué manera puede haber un acuerdo equilibrado, un acuerdo equitativo, en donde se reconozca que la remuneración es justa, pero que no se coloque de pronto en un riesgo de pérdidas cuantiosas y excesivas en materia de una demanda? ¿Cuál sería ese punto medio? Ahí volvemos al derecho preventivo. Con estrategia vamos a conocer cuánto vale nuestro trabajador. Okay. Como les decía, el patrono está ahorita enfocado solamente a cubrir salarios porque entendemos que estamos en una realidad económica complicada, donde estamos en el día a día resolviendo cada tipo de problema que se viene. Pero si yo me planifico y sé cuánto vale el trabajador, sé cuánto tengo que ir apartando y con cuánta anticipación para cumplir con los beneficios laborales. Eso me va a permitir generar estrategias para pagar esos beneficios que no me afecte a mí financieramente. No es lo mismo si yo voy haciendo apartados mensuales para el pago de las utilidades, por ejemplo, a si yo en diciembre, en la primera semana de diciembre, es que me preocupo por conocer cuánto le voy a pagar a mis trabajadores el 24 de diciembre. Y justamente creo que aquí es donde vendría esa sensación de frustración
del patrono que viene entonces a pagarla con el trabajador por aquello de decir, este negocio no me da para nada, entonces yo tengo un negocio para ustedes, yo trabajo para ustedes porque tengo que entregarlo todo, cuando bien, como lo está diciendo nuestra especialista invitada, es algo que debió haberse planificado. Pero vuelvo entonces, la estructura financiera de una empresa es algo que quizás los patronos no tienen una cultura de orientación. El tema de ser el venezolano tan emprendedor y tan entusiasta ha hecho que olvidemos las bases, los cimientos propios de la administración. Pero es que tenemos que sincerarla, porque cuando revisamos la estructura financiera en cuanto a los costos laborales, la mayoría de las empresas lo está haciendo en base a un salario que no es el salario real. Entonces nos estamos autoengañando, nos estamos autoconvenciendo que ese es el salario y que eso es lo que yo tengo que pagar. Y en algunos casos asesorados por algunos profesionales del derecho en materia laboral, que yo digo mal asesorados, porque cuando haces este tipo de cosas, pero al mismo tiempo le das herramientas probatorias al trabajador para demostrar que ese no era su salario, prácticamente es una espada de Damocles para ese cliente. Los elementos probatorios es algo sumamente importante. Porque, como les decía, nos estamos autoengañando que eso es el salario y eso es lo que yo tengo que pagar. Efectivamente, existen profesionales que están dando esa asesoría. Realmente no sé de dónde nació la idea, sí. Pero nosotros nos dolarizamos más o menos en el 2018, 2019. Y ahí nació la idea. Y empezó como un efecto dominó. Yo la hago, tú la replicas y así sucesivamente. Idea por demás que en mi criterio es inconstitucional y violatoria de cualquier derecho que se vale de la necesidad del pobre trabajador. Y además que atenta a lo que es una verdadera organización, porque no te permite que el trabajador realmente se identifique con tu empresa, se sienta valorado con tu empresa. Volvemos al principio. Pero bueno, y vamos a hablar de los elementos probatorios. Y vamos a hablar de esos elementos probatorios, perdón que te interrumpa, Leticia, porque nuestro tiempo en pantalla es corto. Vamos a hablar de esos elementos probatorios al regreso y usted no se puede ir, porque así como ve la fluidez que esta mujer tiene en esta área, es lo que usted necesita saber para defender los derechos en la postura en la que se encuentre, a nivel de patrono, a nivel de empleado, pero el conocimiento es lo que nos da estas respuestas, así que al regreso vamos a conversar acerca de estos elementos probatorios, qué hacer y qué no hacer en esta área y conocer la manera en la que esto sea una relación transparente como deberían ser todas las relaciones interpersonales. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy acerca de la interesantísima materia laboral. Por aquello de que en algún punto de la vida hemos sido trabajadores, hemos sido empleadores y las relaciones sociales se manejan a través de la economía, las finanzas, esa contraprestación por el servicio que demos independientemente de cuál sea nuestro arte u oficio. Por ello, nuestra invitada del día de hoy nos está asesorando desde una perspectiva, si se quiere, más real, más humana, menos taxativa y más coherente con lo que es nuestra nueva realidad, y me siento realmente complacida de haberte invitado, Leticia, porque este tema de reconocer cuáles son nuestras debilidades en cuanto a la aplicabilidad del derecho laboral es lo que hace que, como bien señalas desde el principio de tu discurso, se humanice la relación laboral. Hablemos de pruebas. En tu día a día, ¿qué observas? ¿Qué es lo que más comúnmente te das cuenta que existe en este tipo de relaciones mal llevadas? Porque me imagino que no es lo mismo tu cliente que lo agarraste desde el día cero al que vienes a solucionarle ya el problema instalado. Sí, el que ya tiene el fuego. Pero los elementos probatorios, ¿quieres que los hablemos desde qué punto de vista primero? ¿Desde el trabajador o desde el empresario? Yo creo que el empresario necesita saber cuáles son los elementos probatorios que tiene que conocer. El problema es que el empresario está pagando y no está generando estrategias para saber qué es y qué no es salario. Cómo está demostrando y cómo no está demostrando el salario. Simplemente están pagando. Hablábamos de cuándo nos dolarizamos. En el 2018, cuando empieza la oleada o cuando veníamos de la oleada migratoria más fuerte, el empresario se ve en la necesidad de dolarizarse para poder retener ese talento humano. ¿Cuál era la diferencia de la Venezuela del 2018 a la Venezuela de hoy 2025? El flujo de divisas en el 2018. A pesar de que todavía habían personas que no cobraban en divisas, se veía efectivo en el país. Hoy en día no. Hoy en día no.
Entonces, muchos empresarios, más o menos desde octubre del año pasado, cuando empieza la escasez de divisas, están pagando en bolívares y no están pagando con una estrategia. Entonces, incluso he visto empresarios que pagan un monto base, cuando no hay manera que el salario sea un monto base, porque hablábamos que está el salario y del salario vienen una serie de recargos, entonces no es un número redondo. ¿Sí? Entonces hacemos una transferencia, no tenemos un recibo de pago, no tenemos un desglose de qué fue lo que transferimos y después llega el trabajador y simplemente va a los entes competentes y dice que ese era su salario. Y lo dice incluso desde la probanza electrónica que te genera una transferencia, porque justamente por aquello de no tener la factibilidad de cancelar en efectivo, entonces tienes la prueba electrónica allí. Pero también se me ocurre justamente ese contraste del trabajador, esa sensación entonces de verse en la necesidad de hacer una especie de trabajo detectivesco, porque en algunos casos a los pobres, como les tienen un contrato suscrito, el que lo tiene, porque en el mejor de los casos hay personas incluso que ni siquiera tienen un pobre contrato, pero al que lo tiene y que se le dice que se le cancela un sueldo que no es el verdadero, le toca hacer un trabajo prácticamente detectivesco. Entonces, ¿qué opinión te merecen a ti ese tipo de prácticas que sin duda desvirtúan el fin para el cual se está prestando el servicio? Volvemos al punto. Esas son las cosas que desmotivan a los trabajadores. Pero yo quiero aprovechar este espacio para aclarar una creencia popular producto de las redes sociales. Porque los trabajadores llegan a las asesorías pensando que con una transferencia bancaria ya demostraron el salario. Y no es tan sencillo. No es tan sencillo. Realmente hay que hacer un trabajo detectivesco para ver de dónde viene esa transferencia. Hay que hacer toda una articulación probatoria. No es tan sencillo como los trabajadores piensan, que ellos van a ir a la Inspectoría del Trabajo, van a decir que su salario es X cantidad de dinero y que ya eso se transforma en el pago de las prestaciones sociales en base a ese salario que ellos alegaron. Tenemos hoy en día reiteradas jurisprudencias de la Sala de Casación Social, nuestro máximo tribunal ya lo ha explicado, que hoy en día la carga de la prueba del salario es del trabajador. Es decir, ya el patrono con simplemente negar el salario está invirtiendo y es el trabajador el que si no hace ese trabajo detectivesco no va a poder probar su salario y no va a poder acceder a esas prestaciones sociales. Y hay una cosa aquí que me llama la atención y es el hecho de darnos cuenta que así las cosas, entonces el trabajador sí tiene la balanza un poco desproporcionada en ese sentido, ¿no? Totalmente. ¿Y qué opinión te merece algo que parte mucho de la realidad? Y es que a nivel administrativo en la Inspectoría del Trabajo hay una creencia absoluta del verbatim del trabajador, es decir, mi sueldo es tanto, hágame el cálculo y vienen estos trabajadores con una expectativa altísima producto de lo que fue eso, ¿no? Es que precisamente de esa posición que tiene la Inspectoría del Trabajo viene este mecanismo de defensa de las empresas de negar absolutamente todo, de ver al trabajador como un enemigo. Viene precisamente de allí. La Inspectoría no está siendo conciliadora, realmente no está siendo conciliadora. Y es el fin para el cual fue creado. Es el fin para el cual fue creado y es la posición que ella debe tomar. Porque en temas como prestaciones sociales, si Inspectoría no concilia, ella no puede decidir. E incluso Inspectoría no tiene el poder de ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? Inspectoría puede determinar que hay un monto por pagar, pero ella no puede obligar a ningún patrono a pagar. ¿Qué está haciendo Inspectoría? Como no tiene el poder legal de obligar a pagar, y es las inspectorías a nivel nacional, entonces estamos atacando la parte psicológica del patrono prácticamente a un nivel de acoso donde no te doy espacio al derecho a la defensa, no te permito incluso a veces asistencia jurídica para que en tu desconocimiento accedas a pagar el monto que yo le dije al trabajador que le corresponde. Y esto sí me preocupa desde el punto de vista de lo que es la praxis jurídica por aquello de la necesidad de igualdad de las partes, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tengo un organismo que está creado con un fin netamente de mediación, que no tiene capacidades coercitivas para hacer efectivo un pago y que en la práctica estoy observando que se utiliza con fines de ralentización?
por aquello de que podemos durar aproximadamente entre 2 a 4, hasta a veces 6 meses en un proceso de un intento de mediación e inspectoría que al final no va a arribar a el resultado esperado. He tenido procedimientos que superan el año en inspectoría. Imagínate. Superan el año en inspectoría. ¿Y quién se ve afectado? Por supuesto el trabajador se ve afectado porque claro, no le estás protegiendo el derecho. Claro. Y al patrono lo vas a sancionar con unos salarios caídos que no son responsabilidad del patrono, porque simplemente el retardo de la administración conllevó a ese monto en los salarios caídos. Una de las cosas que debemos reflexionar acá en esta materia tan delicada que tiene que ver justamente con no solo cobrar un sueldo, no solo recibir una contraprestación ni con cumplir con los deberes como patrono, sino que va más allá de esto y que viene justamente, su génesis tiene que ser con levantar un país. O sea, en la medida en la que la empresa privada funcione, en esa misma medida el país está levantándose. Viene a ser el hecho de esta ruptura existente que hay justamente por esta afectación de nuestro sistema, ¿no? Veo y vislumbro entonces la necesidad de un cambio de paradigma y la necesidad de espacios como estos que reiteren la imperiosa falta de un aspecto abierto en donde realmente cambiemos la praxis, ¿no? Y esto me lleva a plantearte la posibilidad de un mejor derecho laboral. ¿Cómo sería en un futuro un derecho laboral que sea equilibrado para ambas partes? Pero no me lo respondas ahora, respóndemelo al regreso, porque esto que vas a describir creo que quizás sería viable desde una estructura bien organizada y estoy segura que lo tienes en mente. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy con la doctora Leticia Oropesa, especialista en materia laboral, quien nos ha presentado una nueva visión en cuanto al manejo de esta delicada praxis que afecta no solo el sueldo, el bolsillo de las personas, sino el país en general por aquello de la estabilidad de la empresa privada. Hemos visto, doctora, últimamente muchísimas empresas que se veían sólidas cerrar sus Santa Marías. Hemos visto empresarios lamentablemente indicar que las demandas se comieron su capital y que no los dejaron seguir adelante. ¿Qué vislumbra usted? ¿Qué otra realidad a la ya existente vislumbra para que esto cambie? Bueno, yo soy promotora del derecho laboral preventivo. Algo que muchos colegas, sobre todo porque yo soy abogado litigante, me dicen, ¿cómo puede ser un derecho laboral preventivo si eres litigante y te asocio con pelear, con discutir, con este conflicto trabajador-patrono? El derecho preventivo es, vamos a la empresa, vamos a entender que empresario y trabajador se necesitan. Si no hay empresas, no hay fuente de empleo, no voy a tener donde ir a prestar un servicio y que me paguen un salario. Pero si no existen trabajadores, yo como empresario no puedo hacer todas las actividades que amerita mi empresa. Y no puedo depender únicamente de prestadores de servicio externos para que mi empresa pueda realmente crecer. Entonces es importantísimo que apliquemos un derecho desde adentro de nuestras empresas, donde entendamos que somos un equipo, empresarios y trabajadores, que buscamos lo mismo y es que el país mejore. Porque cuando hablamos con cada una de las partes por separado, las dos partes quieren es que el país mejore y que la economía mejore, que la situación cambie. Entonces, vamos a entender que el otro no es nuestro enemigo y que conversando podemos llegar a grandes cosas. Por supuesto, ratifico que debemos hacer un equipo, abogados, contadores y administradores, para darle herramientas a ese equipo que es trabajador-empresa para que puedan llevar esa relación. Nosotros acá no estamos en una posición donde deberíamos únicamente estar en pro a la empresa. Nuestra posición no puede ser solo pensar en nuestra parte económica, sino pensar en que de nuestra asesoría va a radicar el cambio que todos estamos buscando como país. Y por supuesto, para los colegas que somos litigantes, recordarle a las empresas que aunque podemos conseguir resultados dentro del proceso con la verdad procesal, también existe una verdad verdadera que nos está afectando en la operatividad. Y nos está afectando porque
aunque yo le pueda llevar una victoria procesal como empresa, donde pagaste una liquidación en otro salario, tu verdad en la operatividad se ve afectada porque no tienes un personal realmente motivado, porque no tienes un personal que sienta a tu empresa como tuya y vas a vivir en una eterna zozobra de que te pueden demandar. Y aquí me permito añadir justamente el tema de la necesidad de incluir la psicología organizacional como un elemento clave para el buen funcionamiento de una empresa. Ahora las nuevas políticas del compliance tienen que ver justamente la protección del empresario, pero con un equipo multidisciplinario que prevea una situación de la que hemos descrito por aquello de la reputación. Una de las cosas de las que usted como empresario ha disfrutado y lo ha posicionado, lo ha mantenido y le ha permitido crecer en sucursales internas o incluso externas en otra parte del país o incluso algunos de ustedes a nivel internacional, siempre tiene que ver en torno a la reputación. Y cuando usted entienda que la reputación no es extensiva únicamente nada más a sus proveedores o a sus aliados comerciales, sino a los trabajadores, a los que hacen vida en su empresa, es allí en donde usted va a entender lo que decía la doctora Leticia al principio, y es el valor de su trabajador. ¿Cuánto vale realmente su trabajador? Este programa, en lo personal, me ha satisfecho muchísimo por aquello de darme cuenta que la operatividad de un campo como el derecho laboral no tiene que estar tan riguroso ni tan cuadrado, ¿no? En materia laboral, algunos especialistas de otras áreas del derecho sencillamente prefieren no meterse porque todo es muy matemático y muy cuadrado, y nos damos cuenta que las nuevas tendencias son a la humanización. Mensaje final, doctora. ¿Qué le dice justamente a esas personas que están allí tras la pantalla escuchando este mensaje y que de pronto tienen que despertar a darse cuenta que la realidad laboral está cambiando? Cambió, no está cambiando. La realidad laboral cambió. Y repito, debemos entender que somos un equipo, que nos necesitamos, que no podemos ser empresas sin trabajadores y no podemos ser trabajadores si no existen las empresas. Entonces tenemos que dejar esta guerra donde nos sumergimos, donde yo te ataco, tú me defiendes, porque no nos va a traer nada positivo. Ni a nosotros como empresarios, ni a nosotros como trabajadores, y muchísimo menos al país. Y por último, el mensaje final es: busquen asesoría. De verdad, busquen asesoría antes de que llegue el problema. Indiferentemente seas trabajador o sea empresario, pero especialmente si eres empresario. Porque solamente con una asesoría especializada, esa es otra cosa, con una asesoría especializada va a poder tener las herramientas que hablaba hace rato, que son planificación, organización e inteligencia legal. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que continúen adentrándose al mundo jurídico y recordando que el derecho se encuentra a su alcance. Yo soy Cristina Coronado y agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por participar semana a semana en estos temas y estar cada vez más cerquita del mundo del derecho. Las puertas de Latina TV están abiertas, doctora, cuando desee, complacida de haberla tenido acá, y que todos ustedes entonces sepan que las nuevas tendencias en materia de derecho van un poco a dar la espalda a la rigurosidad y dan más bien justamente la apertura a habilidades blandas y a nuevos paradigmas. Hasta la próxima.